Muchas gracias. Y bueno, pues el día de hoy me da muchísimo gusto saludarles. Como les comentaba, este es el cuarto webinario de esta serie de webinarios que venimos realizando desde la recién creada Red para la Diversidad en el Periodismo Latinoamericano. Esta es una iniciativa de un grupo de periodistas que hemos venido trabajando desde hace 2 años en incentivar la cobertura de la diversidad en los medios de comunicación. Ahora sí que, pues tanto chicos como grandes de diferentes plataformas, etcétera, porque creemos que pues ya es el momento, ¿no? Como está sucediendo en muchas partes del mundo, de que comencemos justamente a pues poner más atención en todos estos grupos que conforman la diversidad. Como ustedes saben, pues no estamos hablando solamente de diversidad sexual o de perspectiva de género, sino de todos los grupos que componen la diversidad y que en la red justamente consideramos que estos grupos pues son, además de la perspectiva de género, de la comunidad LGBTQI, más pues también las personas con discapacidad, los migrantes, incluso las personas de la tercera edad, nuestra niñez, las infancias, y también nuestros pueblos indígenas y nuestras poblaciones afrodescendientes. Y bueno, pues el día de hoy me da muchísimo gusto presentarles a unas invitadas que tenemos de lujo el día de hoy. Está con nosotros Alexa Castillo. Hola Alexa, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, Alexa, muchas gracias. Muy contenta por la invitación, por estar aquí compartiendo. muchas gracias a ti, Alexa, por haber aceptado la invitación. Estamos muy, muy felices de que estés con nosotros el día de hoy. Les platico un poco, Alexa. Alexa es periodista, es sexóloga, es activista, feminista por la inclusión de la diversidad y autora de este super libro que les recomendamos, que se titula Por mis huevos, que sí puedo, una historia de resiliencia. ¿Sí lo dije bien, Alexa? Huevos, huevos. Sí, Sin H. sin H y con B. Muchas, con B de la grande, ¿no? Con B de bueno. Ándale, con B de bueno. Muy bien, muchas gracias, Alexa. Encantada de que estés acá el día de hoy. Y también tenemos con nosotros a Aminet Sánchez. Pues feliz de estar con Aminet, a quien ya también seguro conocen. Ella es una periodista, pues, muy reconocida. Aminet, pues ella se ganó el premio perdón, YSIEPIS 2020, es periodista de investigación, editora y pues recientemente se incorporó a la dirección general en La Lista, que ayer se llevó las palmas con la supercobertura del 8 de marzo y en un momento más pues Aminet nos va a estar conversando justamente de este gran trabajo que se está haciendo. Y bueno, pues como les comentaba, este es un espacio seguro donde les invitamos a que nos compartan sus preguntas, sus inquietudes sobre este tema, que busca básicamente pues comentar, mejor dicho, perdón, compartir, ¿no? Experiencias, conocimientos sobre lo que es la perspectiva de género, pero sobre todo nos queremos enfocar mucho el día de hoy en compartirles pues cómo podemos aplicar esto de la perspectiva de género justamente en lograr que nuestras coberturas sean interseccionales. También quiero comentarles y compartirles que pues la red busca también ser un espacio en el que podamos no solamente aumentar las coberturas sobre los diferentes temas de diversidad, pero para nosotros también es muy importante que esto sea una inspiración para que las redacciones de América Latina sean cada vez espacios más inclusivos, y por eso estamos muy contentas de que esté hoy aquí Alexa y Aminet, porque ellas tienen expertise y nos van a compartir consejos y muchas sugerencias para poder lograr esto. Y bueno, les pedimos por favor que tengamos un espacio de respeto. Hacia el final de la sesión, un poquito por ahí, poquito antes de las 6 de la tarde, vamos a abrir la parte de preguntas y respuestas. Si gustan más hacia esa hora, irnos compartiendo sus respuestas en el chat, y pues con mucho gusto vamos a ir compartiendo aquí con Aminet y con Alexa. Y bueno, vamos a empezar un poco como de historia, ¿no? Para ponernos en el contexto de ¿qué es lo que es la perspectiva de género? Ayer pues fue 8 de marzo, todo un movimiento en nuestros países, vimos pues manifestaciones preciosas y bueno, que queremos empezar un poquito para ponernos en el contexto justamente a platicar
con Aminé y Alexa de la historia, ¿no? ¿Qué hay detrás de este movimiento, pues, feminista, de lucha, que sigue creciendo y que cada vez, pues, es más hermoso? Entonces vamos a platicar un poco primero justamente de esto, de la vindicación de los derechos de la mujer, de estas luchas obreras, si les parece, para ponernos como en contexto. Alexa, ¿quieres empezar? No te escuchamos, creo que estás muteada. Ah, ya. Hola. Pues un poquito del recuento de 8M era justamente el no felicitar a la mujer, ¿no? Justamente esta parte de la perspectiva de género lo que hace es pues que nos pongamos estas gafas violeta y justamente poder ver, bueno, estas gafas violetas son una metáfora para poder explicar cómo se ve la vida con perspectiva de género. Y la perspectiva de género pues no es algo que tú decidas, ¿no? Es algo que sucede cuando prendes el switch de la conciencia, ¿no? Entonces, justamente en el marco de 8M, todas estas felicitaciones de felicidades, el Día de la Mujer, están cargadas de un montón de sexismo benévolo, ¿no? Que es justamente el resaltar las diferencias entre hombres y mujeres biológicamente y encubrir o justificar el lugar de la mujer en estos espacios públicos y privados, ¿no? Justamente desde el machismo, micromachismos utilitarios, el decir que felicidades mujer porque le das una semilla y te da hijos o hijas y le das harina y te da pasteles, es justamente decir que el lugar de la mujer es en la cocina, ¿no? Aunque lo digamos muy bonito. Y en esta parte la vindicación de los derechos de la mujer justamente surge antes de las sufragistas, mucho antes, ¿no? Porque antes eran los derechos del hombre y cuando hablamos de los derechos del hombre no es que el masculino nos incluya, aunque muchas veces digan que es el genérico, era porque las mujeres no éramos sujetas a derechos. Entonces, por eso Mary Wollstonecraft surge con todas estas sí, con esta parte de la vindicación de los derechos de la mujer para visibilizar las necesidades de ser sujetas de derechos y ciudadanas de este mundo, ¿no? También pasa con esta parte de las luchas de las obreras, porque justamente empieza esta parte de ser una dama, ¿no? El dama viene de domus de casa, la que no sale de casa, la domesticada, ¿no? Entonces, cuando el patriarcado empieza a ver que las sufragistas empiezan a unir fuerzas y a visibilizar y a unirse, empieza esta estrategia de dividir y empieza, tú eres una dama, tú estás en tu casa, tú no eres obrera, y invisibiliza que las mujeres siempre hemos trabajado, ¿no? Y bueno, con las sufragistas viene la lucha al derecho al voto, a ser ciudadanas, a divorciarse, a tener la patria potestad de los hijos, porque se nos olvida, lo que no se nombra no existe, y quien no conoce su historia está condenada a repetirla, ¿no? Entonces se nos olvida que llevamos menos de 100 años de poder tener el derecho a votar, el divorciarnos, el ser ciudadanas del mundo y de tener decisión, ¿no? Y en esta parte de los derechos sexuales y reproductivos, pues viene con toda esta revolución sexual, la pastilla anticonceptiva, el uso del condón. Entonces, venimos a hacer un montón de cambios que, bueno, igual, incluir esta parte de la agenda LGBTI, de la diversidad sexual, que no solamente es la orientación heterosexual o heteroafectiva, sino todo el abanico del LGB, ¿no? La orientación, mi identidad, mi orientación, mi sexo biológico, cómo decido expresar mi género, o sea, no solamente con quién decido compartir mi vida o quién me gusta, ¿no? Sino es un abanico mucho, mucho, mucho más amplio. Y bueno, también entra esta parte de la agenda antirracista, que ahí entra muy bien esta parte del feminismo interseccional, que ahorita más adelante lo vamos a platicar, y que no solamente, cuando hablamos de feminismo, no hablamos de una única forma de feminismo, sino de múltiples formas de estar en estos feminismos. Y puede estar el feminismo negro, el abolicionista, legalista, bueno, hay un sinfín, pero el interseccional lo que hace, lo que busca es incluir, ¿no? A todas las personas y no decir, por ejemplo, tú no entras aquí porque no eres, o tú sí, ¿no? No empieza a excluir, sino lo que hace es incluir. Entonces, un poquito del marco del 8M y sobre todo por cómo fueron estas mujeres obreras quienes fueron quemadas en una fábrica
por luchar por sus derechos. Entonces, este brevísimo recorrido justamente lo que pretende es pues que no nos feliciten por ser mujer, ¿no? Sino conmemorar estas luchas y recordar el por qué estamos aquí y por qué juntas somos más fuertes, ¿no? Creo que eso resumiría un poquito. Muchas gracias, Alexa. A mí me encanta que hayas iniciado con esto de no felicitar. Yo ayer, la verdad es que en la mañana como que me incomodé, ¿no? Porque me empezaron a llegar los los mensajes de felicidades, las florecitas y tal, y luego pues, también me llegaron unos memes ahí divertidos de si te felicitan, di esto, ¿no? Entonces ya como que me fui relajando y luego al final de todo eso, mi reflexión final hacia mediodía y cuando empecé a ver, a seguir pues las listas de los medios que estaban cubriendo a la lista, ¿no? Y ver toda esta emoción que se sentía en las redes sociales, me emocioné mucho y dije, bueno, pues está bien, voy a tomar las felicitaciones porque las voy a tomar como un recordatorio de que apenas estamos empezando a luchar, como bien dices tú, pues apenas son 100 años, ¿no? Algo así. Entonces tenemos mucho trabajo por hacer y me quedé con uno de los mensajes que me llegó como de recordatorio ahí para justamente pues entender que tenemos que seguir empujando, ¿no? Y creo que es justamente estas actividades que estamos haciendo a través de la red y con el súper generoso apoyo de ustedes, pues es lo que buscan. Aminet, ¿quieres agregar algo de esta parte de la historia, de dónde venimos con esto de la perspectiva de género, el feminismo y la parte pues interseccional que ahora vamos a darle por ese lado? Gracias. Y antes que todo, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar acá en representación del equipo de la lista, que les encantaría estar acá todos, pero bueno, yo coincido un poco con esta parte de que las felicitaciones nos recuerdan un poco en dónde estamos y nosotros partimos en la lista de decir, ayudemos en esta parte de la información, no asumamos que todos ya sabemos que no se debe felicitar. Hicimos una pieza en video animado que quedó muy lindo, que si pueden en un ratito les comparto, que trataba de hacer esto. Primero, que estuviera en un formato como muy compartible, que pudiera llegar por WhatsApp, que pudiera distribuirse por Facebook, por Instagram, por Twitter, y que tenía un poco el contexto adicional a ello, dábamos esta recomendación de no felicites. Entonces, creo que desde la labor de los medios tenemos que seguir empujando ahí para este tema, no asumir que todos estamos conscientes de que llevamos 100 años de lucha y lo que nos falta, sino más bien ver cómo la información que generamos atienda a las necesidades de quienes están conociendo apenas parte de la lucha, de quienes ya están y quienes llevan muchos años más en este camino recorrido, ¿no? Creo que la labor del periodismo en ese sentido es muy, muy valiosa y me parece que siempre que cuando se acerca el 8M, al menos en el equipo de la lista, se siente un tipo de emoción, porque es esta parte de decir, ahora, ¿desde dónde lo vamos a contar? Pareciera que cada año se tiene que contar lo mismo, pero no necesariamente, y creo que los formatos, los temas, cómo lo cuentas, con quién lo cuentas, por ejemplo, en la lista este año, la estrategia fue, pongámosle rostro a quienes están saliendo a reportear, porque a veces salen pues las voces de los asistentes, las voces, los videos, las fotos, las historias, pero nadie conoce a las reporteras y a los reporteros de la lista. Entonces, creo que ir avanzando en este tema con las gafas violeta que bien comentaba Alexa, pero también con la parte del rigor que tiene que permanecer en toda la generación de los contenidos, me parece que es fundamental para este y para todas las conmemoraciones que aborden temas de vulnerabilidad y búsqueda de derechos. Sí, muchas gracias, Aminet. Tienes toda la razón en esto que mencionas de los formatos es bien interesante. Yo, pues, me he dedicado mucho como a cubrir migración y digamos, mujeres, pero desde hace como 20 años, entonces como que hace 20 años todavía no estaba tan de moda que habláramos de perspectiva de género, o sea, no lo llamábamos propiamente así, me explico, es como estamos aprendiendo también y lo comento porque justo en la red hicimos una infografía que publicamos muy bonita, bueno, yo digo que está muy bonita, pero yo creo que sí estuvo muy impactante porque explicábamos la importancia de porque es importante marchar, pero sobre todo buscábamos como esta parte de cómo cubrir las marchas con respeto, con esta perspectiva de género y tal.
y me parece que, o sea, me parece súper relevante lo que dices porque yo creo que nunca se acaba la manera, siempre he dicho que no tenemos que contar la misma historia, o sea, el tema no se muere, el tema es más relevante que nunca y ese es justo el llamado que hacemos, ¿no? A los medios, a los colegas, a nuestros compañeros, compañeras, a buscar estos formatos. Esta infografía que nosotros hicimos fue como grande para nosotros porque se compartió muchas veces y también me quedó la reflexión esta, como dices tú, de que hay que estar en constante búsqueda de cómo mantenemos estos temas que son vitales ya, ¿no? O sea, ya no podemos yo creo que ya llegamos al punto de no retorno con los temas que tienen que ver con la diversidad y a mí me da mucha emoción, me alegra muchísimo y me encanta ver pues todas estas propuestas tan creativas que surgen de ver cómo le hacemos pues para seguir subiendo el tema. Y bueno, ya nos vas a contar ahorita un poco más de cómo se organizaron en la lista. ¿Qué les parece si vamos a ver un poco entonces al concepto de la interseccionalidad, ¿no? ¿Qué tiene que ver esto de la perspectiva de género con la interseccionalidad? Aquí hay dice instrumento crucial para entender y teorizar la opresión, busca reflejar las consecuencias de la interacción entre dos o más formas de discriminación, lo que sobrepasa una simple juxtaposición de una multitud de discriminaciones, material que nuestra compañera María Teresa Juárez pues preparó para este webinario. Y no sé, Alexa, si nos quieras compartir un poco más, ahora sí que en términos pues simples, muy simples, ¿no? De qué hablamos cuando hablamos de interseccionalidad. Muchas gracias. De nada, mira, no sé si agregaron la imagen de interseccionalidad, justamente Ahí para... está. Ándale, perfecto. Justamente este es un instrumento crucial realmente para comprender cómo una o dos más discriminaciones se interactúan, ¿no? Por ejemplo, arriba tenemos hombre, abajo tenemos mujer, ¿no? Y así vamos teniendo atractivo, no atractiva, piel clara, piel oscura, ¿no? No va a ser, y así con todo, ¿no? Con toda esta suma. No va a ser lo mismo, por ejemplo, en esta discriminación interseccional. Yo soy mujer, yo Alexa soy mujer, soy una persona en situación de discapacidad motriz y soy mexicana, ¿no? Entonces, en esta parte de discriminación interseccional, me pueden discriminar en un lado por ser mujer, en otro lado por mi situación de discapacidad, pero esta discriminación interseccional me pone al centro, ¿no? Es justamente como la muñequita, ¿no? Mis capitas. Entonces, ¿cómo no va a ser, en los enfoques monofocales que están viendo solamente nos reducen o generalizan, ¿no? Todas las mujeres, todas las personas en situación de discapacidad. Y esta herramienta nos ayuda justamente a ver a la persona en su particularidad y no cometer este error de generalizar porque nos perdemos toda la riqueza de la particularidad, de la individualidad de cada persona, su personalidad y también podemos observar cómo estas múltiples pues, opresiones van a interactuar o afectar la vida. Por ejemplo, no va a ser lo mismo la vivencia de de ayer que fue el 8 de mayo, que fue la marcha, ¿no? Que ahorita también nos va a contar un montón de cositas muy bellas de cómo aplicar esto, pero por ejemplo, no va a ser lo mismo la vivencia de una mujer en situación de discapacidad motriz en la marcha que de una mujer de pie. No va a ser lo mismo una que va en colectiva que una que va sola. No va a ser lo mismo una que tuvo que viajar desde el exterior o moverse y transitar un montón para llegar a una que llegó en taxi, ¿no? O llegó o en su coche propio, ¿no? Entonces, la vivencia de cada persona se mira o se puede, sí, a través de este instrumento. No sé si les revolví más o si quedó un poquito claro. Cuéntanos tu experiencia de ayer. Sí, creo que quedó muy claro. A ver, me gustaría partir, porque en esta parte sí me gusta ser muy honesta de decir, a nosotros nos ha funcionado un poco el prueba y error. O sea, no es que a nosotros esta cobertura que hicimos ya la hayamos hecho muchas veces y que nos haya funcionado, la verdad es que no. Y mucho de lo que hemos avanzado ha sido porque nos hemos equivocado y hemos reconocido y hemos dado vuelta atrás. Y la otra cosa que me gusta poner siempre sobre la mesa es,
en la lista nadie acapara la agenda de interseccionalidad o de perspectiva de género. Me parece que dejarle a alguien la responsabilidad de ser el policía en una redacción puede limitar muchísimo los alcances, primero, y luego las visiones que al final compartir enriquece. Entonces, estas dos partes sí las dejo sobre la mesa. Primero, pues para que otros colegas que están pensando en implementarlo o que ya lo están haciendo y se están equivocando mucho, no se asusten, porque de verdad esto es un camino de seguir andando y que sí, seguramente a la primera nos equivocamos, pero tenemos que anotar lo que nos salió bien y aprender de lo que nos salió mal. Particularmente de la cobertura de ayer, lo que comentaba yo hace un momento es que de manera muy orgánica se dio la cobertura. Lo que pasa en la mayoría de los medios, al menos en los que yo trabajé durante varios años antes de entrar a la lista, es que mandan un equipo muy reducido a la cobertura de la marcha del 8M, lo cual te limita primero en cuanto a alcance, porque si van solamente 2 personas, es imposible cubrir todas las causas que los contingentes o las colectivas van impulsando de manera muy particular. Primero, esta parte sí me parece que es de reconocer que si tienes más recursos, uses los recursos, y si no, especifiques muy bien qué es lo que te interesa cubrir. En este caso, nosotros sacamos, es un decir, salimos todas las mujeres de la lista, y cuando digo todas, fuimos todas, fotógrafas, diseñadoras de redes sociales, reporteras, editoras, todas estuvimos allá. Una persona, una compañera se quedó en redes sociales, pero el resto estuvimos afuera. Otra persona se quedó en diseño. Esto lo que nos permitió es tener más antenas prendidas para estar viendo justamente las distintas banderas que empujaban cada uno de los colectivos. Me parece que de ahí esta es una recomendación primera que sí me gustaría darles, y es: no pretendamos que si mandamos a una sola persona a una marcha nos traiga una crónica súper general de las causas que todos quieren y un tema de interseccionalidad para ver si todas eran mujeres, pero además cuál es esta, como decías, esta capita que al final está encima de nosotras. No, esto no se va a lograr. Entonces, nosotros desde la planeación lo que hicimos fue distribuirnos los colectivos o las causas. Eso nos permitió poder hacer un zoom en cada una de estas causas, porque si no, vuelvo al punto, lo que te quedas es muy por encima, con poca profundidad, o al final quizá no vas a tejer ahí la relación o el gran texto sobre lo que está impulsando tal o cual colectivo o colectiva, pero sí te permite acercarte de mejor manera, cubrir la marcha desde otra perspectiva. Entonces, hubo quien cubrió, por ejemplo, la parte de personas con discapacidad, la parte de madres y mujeres en crianza, mujeres que estaban representando a mujeres que están privadas de su libertad. Entonces, eso nos permitió justo llegar a estas capas que al final son las que determinan esta interseccionalidad, y tener como una muestra mucho más general a las personas trans, a las personas afro. Entonces, mi recomendación sería esto: no tratemos de abarcar todo con pocas manos, porque eso no va a pasar. Y luego, al final, lo que decidimos fue qué piezas queremos que se publiquen. Piezas, hablo de textos, de fotos, de crónicas, de videos incluso. Queremos que se publiquen de inmediato y cuáles tienen una cocción distinta, porque también es muy importante que el 8M y el 9, todos los medios publican las crónicas y las historias y las mujeres que marcharon por primera vez, y miren estos colectivos que están pidiendo tal o cual cosa, pero la verdad es que al 10, ¿cuántos medios mantienen la agenda de género o la agenda de seguir cubriendo estas violencias que estamos enfrentando de manera estructural las mujeres? Somos muy pocas, entonces también muy pocos. Entonces también lo que hicimos fue dosificar toda esta información que recopilamos en la marcha. Algunas nos trajimos contactos para contar las historias después, algunas sí tenemos más tiempo para escribirlo para mañana o para pasado mañana, pero la idea es que tengamos en cuenta que estas interseccionalidades y todas estas capas, normas sociales o privilegios que enfrentamos nosotras no se logran cubrir de manera rápida, en una marcha rápida, por así decir, de 6 horas, y tampoco vamos a poder agotar las historias de un día a otro.
Entonces, eso fue lo que, eso era lo que yo quería compartirles, que fue una parte muy orgánica, que desde el equipo de la lista nadie dijo, vamos a hacer esta cobertura interseccional y vamos, nada, o sea, cuando se puso sobre la mesa cuántos colectivos había, qué causas nos interesaba y esto, fue que lo cubrimos y ya de manera muy estratégica, por así decirlo, al querer usar de mejor manera los recursos que tenemos, porque al final son pocos, hay medios que tienen mucha más gente y seguramente podrían hacer una cobertura mucho más completa, fue que nos dio esta visión un poco más enriquecida de todos los colectivos. Y platicaba esta mañana, porque les decía, que yo viniera a decir, la lista lo hizo perfecto, creemos que somos un medio incluyente y eso pues tendría cierta validez, pero al final pues yo soy la directora y me siento muy orgullosa del equipo. Pero antes de preparar la presentación para hoy, hice una breve encuesta en el equipo, somos 32 personas, y entonces les preguntaba yo, ¿crees que la lista es un medio incluyente? Y ahí decían sí o no. La mayoría respondió que sí y daba sus particularidades. Cuando hablamos particularmente del tema de perspectiva de género, en lo que coincidían varias colegas que recién se sumaron a la lista o que tienen un año con nosotros, es que cuando iban a cubrirlo con otros medios, la indicación era, tú eres la reportera del medio y tú te traes la crónica de mañana. Entonces que sentían una ansiedad que además era brutal porque una sola persona construyendo la narrativa de una marcha con múltiples causas, múltiples participantes y múltiples hechos que se van suscitando durante el avance de esto. Entonces, bueno, esa es la práctica particular que quería compartirles y que la tenemos muy fresquecita porque acaba de pasar ayer, ¿no? Muchas gracias, Aminet. Muy interesante lo que dices, me llama mucho la atención en lo que comentas. Aquí hice mis anotaciones, ¿no? De usar todos los recursos, porque, y la otra cosa que me parece sumamente relevante y que nosotros lo hemos visto, no solamente en las coberturas con perspectiva de género, pero de nuestra comunidad LGBTQI, de nuestras personas, población migrante, de nuestras personas con discapacidad, que es muy necesario mantener la agenda de género. Yo creo que la lista ha hecho un gran trabajo justamente o sea, uno percibe, palpa que es uno de los temas importantes, se nota, pues, o sea, hay una presencia continua de este tema en la agenda y creo, y bueno, seguro, por supuesto, tú lo tienes más claro, que eso definitivamente permea a la redacción, ¿cierto? Y hace que la gente, que las personas que integran la redacción se sientan justamente en un espacio seguro e incluyente. Y ahí es como el otro punto importante, ¿no? Supongo que la interseccionalidad también bien ejecutada, sin necesariamente decirlo que es interseccional, como tú nos platicas con esta anécdota de cómo fue en la lista, pero esa práctica constante nos lleva a ir haciendo espacios más incluyentes. No sé qué nos puedes comentar de esa parte, Alexa, o de la importancia de crear espacios incluyentes, inclusivos, para poder justamente integrar todos estos temas como parte de la agenda permanente y que no sea nada más la efeméride, ¿no? Eso que comentas de, pues hoy es 9 de marzo y mañana ojalá que los temas sigan ahí. Alexa. Claro, pues mira, para hablar de inclusión, la inclusión es crear espacios y productos y proyectos que no excluyan a nadie. Eso es realmente la inclusión, ¿no? Entonces, hablar de un periodismo con interseccionalidad es justo lo que acaba de decir Aminet, ¿no? El no ser absolucionista, el no ser poseedor de la verdad, el no tener un enfoque de la marcha desde una sola persona, fue así, ¿no? Entonces, justamente al ir tantas personas del equipo de la lista, ¿no? Lo que hicieron fue justamente captar muchas voces, darles vida, darles, sí, justamente el visibilizar de las diferentes trincheras, porque no es lo mismo un colectivo que va representando infancias trans que personas trans, ¿no? O sea, es mucha diferencia, aunque pareciese lo mismo, ¿no? O un colectivo gay que las lesbianas, ¿no? O que un colectivo de mujeres sobrevivientes de violencias, ¿no? A mujeres, o sea, ¿no? Y así podríamos estar aquí mencionando la gran diversidad de mujeres y de personas que fueron a marchar en las calles de ayer, ¿no? Y justamente ese periodismo internacional, eso es lo que trata de hacer, dar voz y no ser acaparador de una sola vivencia, ¿no? Entonces, genial, maravilloso, muchas gracias por
porque siga habiendo más periodismo de este tipo y que siga visibilizando, ¿no? Y en esta parte de esto, ¿no? El enfoque de derechos, el lenguaje binario, lo heteronormativo, lo capacitista. Voy a leer la perspectiva de género, la definición, tal cual es un enfoque conceptual que busca mostrar o visibilizar o enmarcar o denunciar las diferencias estructurales de género a partir del sexo, ¿no? Diferenciando lo que es el género, que es una identidad de género que está en la mente, es lo que cada persona asumimos que somos independientemente de nuestro sexo de nacimiento. Y esto entra desde lo binario, que es hombre o mujer cis, o hombre o mujer trans, ¿no? Entra en esto, o las identidades no binarias, o las identidades como culturales, como muchos o dos espíritus, ¿no? Entonces, hablar de género no es solamente hablar de mujeres, ¿no? Es hablar de toda esta riqueza y esta diversidad, y que solamente estamos hablando de la identidad de género, ¿no? Entonces, hablar de sexo, también nos han enseñado que lo único natural es sexo femenino o masculino, invisibilizando también las personas intersexuales que nacen intersex, ¿no? Una de cada 150 personas nace intersexual naturalmente, ¿no? Entonces, ahí rompemos esta tendencia de lo que nos han dicho estos roles, mandatos de género, este sexismo, todo lo que engloba todo esto de las diferencias entre dos que nos separan a las personas, a toda la población, en dos cajitas, hombres y mujeres, ¿no? Entonces, justamente esta parte del binarismo de género es esta concepción de práctica de sistemas de organización social que parte de la idea que solamente somos dos, el femenino y masculino. Y a partir de ese binarismo de género empezamos a escribir desde una heteronormatividad. Entonces, hablamos en dobles formas, los y las, ¿no? Diciendo otra vez desde esta concepción binaria y asumimos también la orientación erotoafectiva desde una heteronorma, ¿no? Entonces, escribimos así en dobles formas, en las y los invito, y estamos excluyendo a un grosso de la población inmenso, ¿no? Entonces, esta parte del sexismo también entra ahí en el lenguaje, porque el lenguaje es el inconsciente de nuestras acciones, ¿no? Roberto Guadarrama dice bueno, que el lenguaje nombra la realidad y a su vez la realidad construye el lenguaje, ¿no? Y en el periodismo lo que justamente estamos haciendo es crear historias. Entonces, importa mucho el lenguaje, cómo utilizamos y qué decidimos, qué palabras usamos y qué palabras no usamos. Y también podemos excluir y no ser incluyentes en la forma en que estamos escribiendo. Por ejemplo, en esta parte del lenguaje binario, ¿no? Hay muchos argumentos solamente de índole gramatical que dicen que el lenguaje genérico masculino ya nos incluye a las mujeres, ¿no? Eso es lo que dice, y no es cierto. Les voy a contar un pequeño ejemplo que siempre cuenta Guadarrama en sus pláticas de lenguaje incluyente y no sexista, que es de Julia. Julia es una niña que, como todas las mujeres o las niñas que sí son cis, ¿no? Nacieron y crecieron y empezaron a ir a la primaria. Esta niña empezó y está en su primer día de clases y la maestra les dice, todos los niños cuando terminen de hacer su tarea salen al recreo. Entonces Julia, pues yo soy niña, entonces pues, yo ya terminé, pero aquí me quedo. Entonces la maestra le dijo, Julia, ¿ya terminaste? Y la niña le dice, sí, ya terminé. ¿Y por qué no sales al recreo? Es que maestra, usted dijo niños y yo soy niña. Y la maestra dijo, ay Julia, cuando yo diga niños, también te incluye. Ok, entonces Julia hizo su acomodación, ok, niño me incluye. Sale al recreo, va a clases de educación física y el maestro de educación física dice, todos los niños que quieran participar en el equipo de fútbol, alcen la mano. Y Julia, en su nueva lógica, alza la mano. Y el maestro dijo, dije niños, ¿no? Entonces, en ese momento, Julia, como Alexa de niña, como Aminet de niña, como Mariana de niña y como muchas niñas del mundo, empezamos a ver que el género masculino no nos incluye a veces y a conveniencia, ¿no? Entonces, las dobles formas lo que hace es invisibilizar. El lenguaje binario lo que hace es justamente utilizar estas dobles formas y excluirnos. O también empezamos a creer que a veces sí y a veces no, ¿no? Entonces, es amplísimo porque el lenguaje es realidad y en realidad es el inconsciente de nuestras acciones, ¿no? Entonces, muchas veces me dicen, la RAE, ¿no? Con este ejemplo de la presidenta.
¿no? La RAE se forma en 1713 y solamente eran por hombres. Y hasta 1978 incluyeron la primera mujer. Solamente han habido 7 mujeres en la RAE a lo largo de toda su historia. Y la RAE no es la que nos dice cómo hablar. La RAE lo que hace, como estas instituciones, es empieza a llevar un reencuentro de cómo el lenguaje evoluciona, ¿no? Entonces, justamente la RAE sigue diciendo que la presidenta está mal, que la presidenta es la esposa del presidente en su cuarta misión. Y tú buscas presidenta y solo dice, véase presidente, ¿no? Entonces, aquí es muy clasista porque la gente siempre dice, no, ya te incluye la presidenta, ¿no? Pero a veces el lenguaje incluyente tiene que también marcarse para que se note, para ver que sí hay posibilidades, para que las pequeñas niñas como Julia vean que sí hay presidentas, ¿no? E incluso también esta parte de, mucha gente dice, no, pero esa no es la forma correcta de hablar, ¿no? Pero a veces yo les digo este ejemplo que tiene un clasismo, nadie defiende la palabra sirvienta. Ahí no, ahí nadie defiende, a nadie le importa que digan eso. Chacha o hasta chacha luego usamos, ¿no? Pero es hablando de sirvienta y presidenta. Cuando es para abajo a nadie le ofende. Pero cuando hay algo de poder que vas para arriba, ahí viene toda la gente defendiendo que la RAE dice que es presidente, ¿no? Entonces, es muchas veces esta parte que volvemos a la perspectiva de género y estas gafas Violeta que, salen del diario de Violeta de Carlota de la feminista Gema Lienas, ¿no? Salen esta metáfora de las gafas, ¿no? Cuando tú te pones las gafas, prendes un switch que ya nunca vas a poder apagar. Es una conciencia, pero te tiene que importar. Ir más allá de la gramática en el lenguaje es tener la conciencia de querer incluir, ¿no? Podemos hablar en la forma de escritura desde un enfoque, una visión desde la interseccionalidad, con enfoque de género, con visión de derechos. Podemos hacerlo con más allá de las dobles formas, los y las, incluir el les invito, el les quita esta parte del género, pero también podemos hablar sin género, en vez de decir si se avisa no hay traición, el que avisa no es traidor, podemos decir si se avisa no hay traición. El lenguaje español es maravilloso, es muy rico, es muy vasto. Entonces, aquí la pregunta es, ¿queremos prender ese switch? ¿No lo queremos prender? Es ahí, más que el decir tienes que a fuerza hacerlo, es una cuestión de principios, de ética y de querer incluir en la forma de la redacción. Eso es todo, es únicamente una invitación a seguir transformando los espacios, sobre todo desde las letras, porque la realidad el lenguaje es realidad, impacta directamente en nuestro autoconcepto, y nuestro autoconcepto, nuestra autoestima y nuestro amor propio, y de ahí nuestra relación con la otra, y bueno, y todo surge a partir del lenguaje. Entonces, esto sí es una invitación a que nos preguntemos, ¿queremos o no queremos hacer escritos incluyentes y no sexistas? Gracias, Alexa. Me encantó el ejemplo. Me lo voy a robar, si me dejas robármelo para usarlo, porque me parece un gran ejemplo. Y me encanta esta analogía del switch, ¿no? Queremos prender ese switch, queremos mantener ese switch prendido, y ahí me gustaría que tanto tú como Aminet me platiquen qué piensan ustedes que podemos hacer cuando tenemos medios, quizá medios, a mí no me gusta usar la palabra tradicional porque creo que ya todos los medios son digitales, aunque hablemos de un periódico grandísimo, pues ya todos estamos en plataformas digitales, ¿no? Entonces, a ver, hablemos de medios que tienen, no sé, más de 50 años existiendo, que son a los medios que desafortunadamente les cuesta más trabajo quizá prender ese switch, o lo prenden y lo apagan, o lo prenden y de pronto se les olvida que lo dejaron prendido, ¿no? Básicamente lo que les quiero comentar es cómo hacemos, qué podemos hacer quizá nosotras como personas profesionales de la comunicación, del periodismo, para buscar que el lenguaje no sea una excusa, o sea, porque me ha tocado ver experiencias de medios que dicen, es que yo no puedo decir todes, ¿no? Y luego también está la otra parte de que las personas con alguna discapacidad visual o auditiva probablemente pues no pueden, ahí no estaríamos incluyéndoles porque no pueden, sus lectores de pantalla y tal, pues a lo mejor no pueden leer el todes, ¿no?
Entonces, ¿qué podemos recomendar para quienes se resisten? O sea, no es, digamos, que una regla ni mucho menos que todo mundo se sume, pero hay formas, obviamente, de usar el lenguaje incluyente, ¿no? ¿Qué les podemos decir a esas personas que se resisten a aprender el switch? Si te resistes y no te entra el todes, no lo uses, pero no hables de la historia del hombre, habla de la historia de la humanidad. En vez de decir bienvenidos sean todos ustedes, podemos decir bienvenidas sean todos ustedes porque todas somos personas, ¿no? Entonces, hay muchísimas maneras desde la creatividad y desde el querer. Si no te entra el todes, no uses el todes, pero no tienes que pelearte y decir, no, porque más que lo que le digo, a veces es más la resistencia de como no lo entiendo, no me entra, que él, a veces cuando lo decimos como una imposición, es como si yo te estuviera obligando o si yo, porque leí un libro de inclusión, ¿no? Ya siento que tengo la bandera y tienes que hacerlo y tú estás mal, ¿no? Entonces a ver, respiremos y es una invitación, todo es una invitación. No quieres usarlo, no lo uses. ¿Quieres usarlo? Úsalo, ¿no? No quieres usarlo es porque no te convence, pero sí quieres ser inclusivo, ¿no? Usa el género, o sea, empezamos a explorar más el lenguaje, ¿no? Tratemos de no poner el género, de no dividir en estas dobles formas los y las, ¿no? Les doy la bienvenida. Ahí estamos diciéndoles a todas las personas, ¿no? Les agradezco que hayan estado aquí, ¿no? El Día de las Madres no digan bienvenidos sean todos ustedes en el cartel principal, porque por favor, ¿no? Dejemos de decir los papás, ¿no? En las reuniones de la escuela, son mamás y papás, porque la mayoría de las que están ahí son madres, son mamás, ¿no? Dejemos de invisibilizar a las niñas y digamos niños, niñas y adolescentes, o hablemos de infancias, ¿no? Hay muchas maneras de ser incluyentes y de no ser sexistas en el lenguaje, justamente cuando decidimos prender este switch y visibilizar, ¿no? Y darme cuenta de todo el trasfondo que tiene el lenguaje en la cabida en el autoconcepto, porque igual, hablando de capacitismo, por decir un ejemplo chiquito, ¿no? Cuando hablamos de personas en situación de discapacidad hoy, antes eran personas o éramos personas inválidas. El lenguaje cae. Éramos inválidas porque no éramos sujetas de derechos. O nos mataban al nacer, o nos excluían, o hacían experimentos. Éramos inválidas realmente porque no éramos sujetas de derechos. Luego pasamos a ser minusválidas. Ya valíamos, pero poquito y en ciertos lugares, ¿no? Luego pasamos a ser discapacitadas, sin capacidad, ¿no? Y todo empieza en mí, recae en la persona, en la persona y en la persona. Cuando decimos es persona con discapacidad o persona en situación de discapacidad, es porque igual que el racismo, una persona indígena no tiene racismo, se enfrenta a él. Yo que soy una persona en situación de discapacidad, no tengo discapacidad, me enfrento a ella, ¿no? Entonces, igual desde la forma de hablar, en vez de decir débil visual, decimos baja visión, ¿no? Es ir cambiando a una terminología no negativa de la diversidad, ¿no? Y quitándole el foco de atención a la persona, ¿no? O sea, la discapacidad es la suma, o lo que maneja el fruto de las barreras es un concepto que es la base de las discriminaciones de las actitudes y de la estructura que me alejan en igualdad de condiciones para hacer la misma vida, ¿no? Ahí me revolví un poquito, pero está en la actitud y en el entorno. Son las barreras de la actitud y en el entorno que evitan mi participación en igualdad de condiciones. Están en la actitud, que es ideología discapacitante, que es lenguaje, y en las estructuras, que es accesibilidad, ¿no? Pero está afuera, no está en mí. Cuando yo le digo, ay, ahí viene mi amiga es discapacitada, entonces le estoy diciendo discapacitada. Mi amiga es débil visual. Mi amiga es enanita, ¿no? En vez de decir de talla baja. Ay, mi amiga, o del otro lado, ¿no? La dicotomía. Mi amiga tiene unas capacidades especiales, ¿no? Entonces romantizamos a la discapacidad, ¿no? Entonces, no hay que tenerle miedo a las palabras. Okay. Hay que ir transitando hacia una terminología no negativa y justamente esta parte de la representación en los medios, ¿no? Las personas sufren, ¿no? Desde esa validación. Entonces creo que el uso del lenguaje, creo que me parece que había una pregunta un poquito Sí, adelante. vamos a avanzar, si les parece bien, nada más para cerrar esta parte. Muchísimas gracias, Alexa. Yo creo que a mí como periodista, quizá mis palabras clave son visibilizar y que todas, todos tenemos los mismos derechos y tenemos las mismas capacidades, somos iguales. Entonces, desde ese sentido podemos justamente buscar una mejor manera. Y justo iba con Aminet
en esta parte del lenguaje, ¿no? La experiencia por la que tú, Amined, has pasado a cargo de, pues ahora de la lista, pero en los diferentes trabajos que has tenido en periodismo, ¿qué nos puedes compartir de esa parte del uso, de buscar el lenguaje, pues que sea correcto o que convenga básicamente, ¿no? Según el medio y tal. Sí, yo coincido con esta opción que nos da Alexa de, por ejemplo, personas en situación con discapacidad, más que el TODES, porque también sería de mi parte un poco mentirles si les dijera, esto nos va a funcionar a todos, porque los medios nos medimos por métricas y los buscadores nos posicionan. Y lamentablemente, quizás sí allá deberíamos estar avanzando, pero los buscadores no te posicionan en los primeros lugares si tú dices todes o utilizas una X. Y también te posicionan mejor si usas menos palabras, este tema del lenguaje, de la economía del lenguaje. Entonces, me parece que como periodistas estamos enfrentando... cada que construimos un texto, vamos enfrentando esta diversidad de filtros por los que tienen que pasar para que termine tu texto publicable, digo, pero sí coincido en esta parte de necesitamos buscar cómo hablar mejor, incluir a todos, pero también tenemos la parte de, por ejemplo, en Twitter, acotar la frase para que entre de la manera más informativa, más correcta, eso nos quita, nos pone en otro mood, o sea, tenemos que revisar 3 veces cada publicación que vayamos a hacer, lo cual nos pone en un entorno que tenemos que ser mucho más conscientes, tenemos que estar avanzando hacia eso, pero sí quisiera yo ponerlo sobre la mesa, que no es un proceso fácil, que para los que estamos construyendo día a día un texto, que cuidamos cada una de las palabras, la verdad es que también es un reto estar enfrentando todo esto. Qué bueno que lo estemos debatiendo, qué bueno que se esté incluyendo. La práctica específica de la lista, por ejemplo, es que si nosotros vamos con una fuente que nos menciona todos, todes, lo respetamos porque estamos citando, digamos, las frases que esta persona nos está dando y ahí lo respetamos, pero en la redacción en general nosotros no nos hemos subido a este tipo a esta práctica de lenguaje. Lo que hacemos es buscar las opciones de personas en situación con discapacidad, pero estamos en una etapa muy temprana porque, como les digo, en cuanto a tienes que cumplir con tu manual de estilo, pero economía del lenguaje, pero, me parece que es un proceso de construcción y construcción que tenemos que estar avanzando los periodistas, que se puede, seguramente se podrá, pero desde la perspectiva de la lista y del equipo que yo acá represento, sí debo admitir que en esta parte estamos muy en pañales, porque apenas estamos en la construcción de esto. Gracias, Amined. Y bueno, siguiendo pues obviamente esta conversación tan interesante sobre cómo dialogan el periodismo y la perspectiva de género, tú nos platicabas el otro día esto de la lupa de género, ¿no? Cómo todos los temas los pasan por esa perspectiva. Cuéntanos un poquito más de esas prácticas ya así muy concretas. Ya nos compartiste como lo que pasó ayer, pero independientemente del 8M, estas prácticas pues ya como muy identificadas que tienen ustedes justamente, me encanta este concepto de la lupa de género, anótenle colegas participantes en este chat, si nos permiten, les vamos a copiar el término porque está buenísimo y bueno, platícanos de qué se trata esto de la lupa de género, por favor. Sí, el término, la verdad, nos lo pusieron sobre la mesa el equipo de colegas del IMCO. Ellos fueron los que nos dijeron, ellos tienen en la lista, o ellas y ellos tienen en la lista una columna que se llama Con lupa de género. Y entonces abordan estos temas, distintos temas, pero desde la perspectiva de género. Y entonces, a partir de que ellos lo ponen sobre la mesa, lo platicamos con los editores y con los reporteros y decíamos, de verdad, todos los temas que veamos como coyunturales o de interés, que creamos que están en agenda informativa, pasemos de la lupa de género. Por ejemplo, se pone en operación un nuevo aeropuerto, perfecto. Específicamente a las mujeres, ¿les beneficia económicamente? ¿No les beneficia? ¿Qué tanto pueden acceder las personas con discapacidad? ¿No pueden acceder? Es decir, al tema macro le pasas la lupa de género o de cualquiera de estas interseccionalidades que bien mencionaba Alexa, y de verdad
per se, eso te da un ángulo que no van a traer los demás medios, porque todos están hablando del macro, de el aeropuerto se construyó en más tiempo de lo que se esperaba, se gastó más de lo que se esperaba. No, a ver, espérame, si yo paso la lupa, encontraré esas microhistorias que nos impactan a nosotros y a nuestras audiencias específicas y que seguramente será más identificado por nuestro lector, se identificará más por ahí. Pongo el ejemplo del AIFA, pero hay muchos más. La Fórmula 1, ok, pero pásale la lupa de género. ¿Dónde están las mujeres? ¿Qué están haciendo? ¿Quiénes están detrás en el tema de ingeniería? Toda esa parte tratamos de hacerlo, les comento, esto es como que lo estamos siempre debatiendo en nuestras juntas editoriales, de decir, necesitamos pasar esta lupa en todo, que si el INEGI reportó crecimiento en generación de empleo, muy bien, pero ¿cuánto de esto es para mujeres? Que si reportaron un impacto negativo en la educación de los adolescentes a raíz de la pandemia, ok, específicamente, ¿cuántas mujeres? Esa perspectiva de género me parece que nos ayuda a ampliar y entonces a encontrar estas microhistorias que nos dan otra perspectiva de la misma historia. Otra práctica que pusimos sobre la mesa es, por ejemplo, todos nuestros entrevistados pasan por un proceso de búsqueda en Google que ponemos entonces, si yo voy a entrevistar a Mariana Alvarado más MeToo, si está, si sale alguna información asociada a una denuncia que estuvo involucrada, de entrada nosotros tratamos de dar un paso atrás y buscar a alguien, siempre hay alguien, una voz alterna que nos puede hablar del tema que estamos buscando para esta persona. Esta práctica me la compartió mi colega y amiga Bianca Carreto, lo hacen en Reforma, en el equipo que ella lidera en Reforma, y me pareció algo muy valioso porque es esto, cómo nos blindamos, y la conversación salió de esto, de cómo te blindas a que de pronto no tengas a un científico que tú entrevistaste porque estaba desarrollando una vacuna, pero tiene 10 acusaciones de Me Too y acoso. Entonces creo que esta práctica, por ejemplo, a nosotros sí al menos nos prende las alertas antes de acercarnos con la fuente. Es otra práctica que igual estamos considerando, estamos haciendo en la lista, estamos aplicando en la lista y me parece que también es muy valiosa. La otra parte en cuanto a las prácticas específicas era lo que te decía, les comentaba antes, de la distribución con atención en las audiencias, sí, que también nos da otros ángulos a abordar en nuestra agenda diaria. Si vamos atendiendo audiencias específicas, tendremos historias específicas, porque si no, tienes este macro que pues bien le puede interesar a dos, pero también le puede interesar a nadie, porque no profundizaste en algo específico. Ahí, por ejemplo, nuestra editora de reportajes, Nadia Sanders, es muy impulsora de esta agenda. Por ejemplo, ella impulsa mucho el tema de la comunidad afro en México. Entonces, de manera frecuente se acerca a seguir las problemáticas, a ver qué se solucionó, qué no se solucionó, pero no es la única. Alexis Ortiz, que es uno de nuestros reporteros, también de manera frecuente se acerca con comunidades indígenas, está de manera, yo diría, 100% dedicado a ver toda la cobertura en cuanto a derechos humanos, mujeres privadas de la libertad. Entonces, eso nos permite también encontrar otras historias que no necesariamente se encuentran en otros medios. Yo creo que estas prácticas, por ejemplo, nuestra compañera Alexa, ella es la fotógrafa de la lista y todo el tiempo nos está preguntando o nos está haciendo que nos cuestionemos, que para mí esa es la parte más importante. Quizá no tenemos resuelto todo, pero al menos que partamos de que ya estamos cuestionando cómo se hacen las cosas y cómo se venían haciendo y cómo debemos hacerlo mejor, ya nos ponen otro escalón de esta escalera para llegar a la meta de ser un medio totalmente incluyente con perspectiva de género y esto. Alexa todo el tiempo nos está retando y esa persona, ¿por qué la vamos a sumar? Es que yo creo que no estamos representando a todas las personas, es que yo creo que necesitamos sumar a esto. Y creo que solamente se enriquece la operación de un medio escuchando a todos. Antes que preguntabas, Mariana, los medios que no se atreven a subir el switch o a cambiarse el switch, la verdad es que es porque no se atreven a escuchar, porque esto, a lo mejor y dentro de sus redacciones, yo estoy casi segura que dentro de todas las redacciones hay una persona que esté impulsando esta agenda, pero ¿cuántas personas le están escuchando y le están abriendo las puertas para decir, vamos a practicar y a ver qué tal nos va, a lo mejor en el camino nos va muy mal, pero al menos ya nos abrimos a la experiencia? Y particularmente para el tema de las contrataciones,
que es la integración del equipo, que para mí es lo más valioso que tiene la lista. Nosotros, por ejemplo, con el área de recursos humanos, no manejamos un requisito específico, como sí pasa en muchas empresas, incluso para contratar a quien va a salir a cámara, de mándanos una foto. Nosotros apostamos por este currículum ciego y es solamente mándanos tu experiencia, o sea, ¿qué le puedes aportar al medio? No nos importa tu foto, no nos importa tu edad. Y hace un rato Nadia me decía, a lo mejor no es un trabajo para todas las edades, porque la verdad es que el ritmo de trabajo que traemos es brutal, y seguramente no será para todos, pero las puertas en la lista están abiertas para que lo que importa es la experiencia, lo que puedas abonar, lo que puedas enriquecer este equipo, y creo que esa es la visión. No sé si tengas por ahí la foto del equipo, Mariana. Es una redacción relativamente joven porque empezamos a operar en 2021, pero ahorita que vean la diversidad nos permite tener esta diferencia de puntos de vista, incluso cuando alguien está en una burbuja y estamos viendo algún ángulo desde nuestros privilegios, está el otro que te dice, oye, pero ¿estás seguro que esto es así? ¿Estás seguro que queremos contar esta historia? Porque yo veo el ángulo desde otra perspectiva, y creo que solamente así podemos enriquecer mucho los trabajos que publiquemos y los ángulos que estamos abordando. Gracias. Mira. Muchas gracias, Aminet. Ahí está la increíble foto de la lista. Y pues sí, ¿no? Qué bonita foto. Platícanos de esta foto, Aminet, porfa. Sí, pues hay gente muy joven. También eso, sumamos a gente que va saliendo de las escuelas, de las facultades, porque eso te enriquece. A veces, lo decíamos un poco de broma, hace unos 5 años, los que estamos ahora de editores, éramos los jóvenes de las redacciones, ahorita ya no somos. ¿Y cómo hacer que tu redacción no se envejezca? Suma a personas que vayan saliendo, que sean jóvenes, porque si no te vas a envejecer y te quedas con una visión justamente muy sesgada del mundo. Entonces tenemos muchas mujeres, además muchas mujeres en posiciones de liderazgo, que también eso es como muy inspiracional. Las veces que tenemos oportunidad de ascenso, antes que salir a buscar a la persona afuera, lo que hacemos es dentro de tu equipo a quién podemos ascender, porque me parece que si ya tienes una formación, si ya lo más difícil de integrar a los equipos es encontrar gente que comparta tus ideales. Si ya está dentro de la lista, ya comparte nuestros ideales, ya solamente es cosa de formarlo para que sea un líder. Entonces, todas estas prácticas, digamos, que pueden sonar como muy de gestión de personal o de administración de personal o de recursos humanos, me parece que como periodistas o como directores o como líderes de equipos de periodistas debiéramos estar muy involucrados en esto, porque esto es el alma de los medios. Y si descuidamos la formación, descuidamos la integración de nuevas personas, el crecimiento, se nos puede reflejar mucho en la producción que hacemos de todos los contenidos. Híjole, Aminet, muchísimas gracias. Pues creo que el recuento aquí, ¿no? Que nos hace Aminet tan impresionante de este gran ejemplo de la lista, ¿no? El currículum ciego que me encanta, la metodología del Me Too, buscar en Google, la lupa de género. Ahí tenemos como 3 tips muy específicos de cómo podemos incorporar la perspectiva de género y la interseccionalidad, no solo en nuestras coberturas periodísticas, pero también hacia el interior, pues, de nuestra redacción, ¿no? Alexa, no sé si quieres agregar algo más, algunas otras ideas que tengas por ahí de cómo, de esta formación de la que hablaba, de qué otras maneras nos podemos preparar en los medios para atender esto. Aminet terminaba su participación hablando, pues, de esta formación, ¿no? Constante, de estas prácticas. ¿Qué nos puedes compartir de esa parte específica, Alexa? Voy a dejar de compartir la foto de la lista, pero aquí queda. Pues yo como nada más como complementario es preguntarme si quiero o no quiero ser o adquirir una perspectiva de género, si quiero o no adquirir una visión interseccional, una visión de derechos. Eso es el primer paso. Cuando decido que sí quiero, que sí me interesa desaprender para volver a aprender, ahí está. Entonces, como dice Minet, pues igual y no sabíamos, pero pues es cuestión de salir al ruedo y de explorar y de tomar la decisión que sí me importa. Cuando tomas esa decisión,
ya las gafas empiezas a ver mejor, ¿no? Pero justamente es eso. Yo siempre recomendaría el que me pregunte primero si me interesa o no me interesa. Si lo voy a estar nada más por moda, no lo voy a hacer bien, porque no lo voy a digerir, no lo voy a concientizar realmente y solamente voy a hablar desde el todes, simplemente voy a agregar una X y todo lo demás lo voy a hablar en masculino porque realmente no lo interioricé, ¿no? Entonces, justamente es eso, tomar la decisión de querer o no querer hacerlo, ¿no? Y pues sobre todo el cuidar mucho las palabras que uso y el trasfondo tan importante que pueden tener escoger una palabra u otra, ¿no? Por eso te decía que aquí en el chat hay una pregunta que se me hizo muy, muy interesante. ¿Le puedo decir? Que dice, qué bueno, me gustaría saber qué pasa con el uso de los verbos como rechazar al hablar sobre derechos que pueden o no ejercer las mujeres, como por ejemplo, las mujeres rechazaron ser madres. ¿Es correcto el uso de este verbo o sería mujer sufrir con el decidieron u optaron? Hay un conflicto con los verbos y de ser así, ¿cuáles deberían evitarse? Saludos. Esto fue de Jonathan Castro, ¿no? Entonces, esta pregunta es bien interesante porque es justo cuando hablamos de derechos, que haya el derecho a abortar no significa que yo lo tenga que hacer. Que haya el derecho a una sexualidad sana y responsable no significa que yo no la quiera ejercer, ¿no? El que haya el derecho a ser madre o no ser madre no significa que yo rechace el secreto, simplemente decido en mi particularidad, desde mi vida y desde mi decisión, qué derechos quiero ejercer o no. No significa ser antiderechos, ¿no? El que yo diga, bueno, yo no me quiero casar con una mujer, no significa que esté en contra del matrimonio igualitario, ¿no? El matrimonio igualitario es un derecho. Y ahí está, ¿no? Pero no significa que yo me tenga que casar a fuerza con una mujer y si no me caso con una mujer, entonces estoy rechazando el derecho, ¿no? Es igual que, por ejemplo, cuando hablamos en publicidad de alimenticia, ¿haz de cuenta? El decir, no sé, elige tu bienestar y sé disciplinada. Entonces, ahí estás teniendo un lenguaje gordófobo, ¿no? Porque estás diciendo que las personas de una talla más grande son perezosas, ¿no? Entonces, son demasiadas lupas o encuadres que tenemos que decidir querernos poner para poder hablar de un periodismo interseccional con perspectiva de género, ¿no? Y cuando hablamos de estas dos es visibilizar la gordofobia, el sexismo, los machismos, todo lo que excluye, todas las violencias, ¿no? Entonces, amplía muchísimo más mi panorama cuando decido elegir bien el uso del lenguaje tan rico que tenemos. Yo con eso cerraría y abriría las preguntas. Muchas gracias y qué bueno que ya te viste por ahí esa pregunta. Vámonos con las preguntas de nuestros participantes el día de hoy. Dice aquí Metzi Rosales, Martel, coincido con Amined, apenas vamos comprendiendo este enfoque de interseccionalidad, seguiremos aprendiendo en la marcha cómo aplicarlo en nuestras coberturas y en lo que escribimos o cómo representamos a cada persona, ¿no? Tania Chaidez nos pregunta, ¿cuáles son los retos que tenemos los periodistas al cubrir estos temas incorporando la interseccionalidad? Ella vive en Nueva York. Y creo que también tiene que ver un poco con la siguiente pregunta, perdón, de Abigail Torres, que dice, ayer realicé mi primera cobertura de la marcha y justo lo que comentaban ustedes hace rato, dice Abigail que no iba como muy segura de saber qué contenido debía dar a conocer. ¿Quieres contestarle, Aminet? Sí, para la pregunta de Tania, yo me gustaría poder decirte un ABC de pasos, pero creo que estamos en una etapa muy temprana para decir así se cubre la interseccionalidad. Me parece que, como bien dice Alexa, ya empezar a cuestionarnos y ponernos como meta el cómo hacerlo es interesante. Mi recomendación general podría ser que tratemos de tener lo más representados a todos los grupos posibles. Esto representa mucho más trabajo, sin duda, pero creo que elegir muy bien el tema y la audiencia y qué quieres retratar te ayuda a que no te pierdas en este mar de, como decía Abigail, ¿qué de todo esto voy a dar a conocer? Porque puedes perderte en tanto. Entonces, mi recomendación sí sería esta, tratar de representar lo mejor posible a las personas, a todas las personas y preguntar quizá de manera transparente a los entrevistados o a las fuentes
con quienes vas a comenzar a tejer la historia, específicamente cuáles son, llevar este circulito que nos mostraba Alexa y decir, a ver, tú por cuáles estás tocada o tocado, porque desde ahí se cuenta la historia. No es lo mismo una persona en prisión, que está privada de su libertad, que estudió hasta la universidad y que tuvo acceso a, no sé, ciertos privilegios que una persona que no terminó la primaria y que desde el minuto 1 de su detención se enfrentó a la tortura. Creo que desde ahí podemos empezar a ver estos filtros que van a determinar el ángulo de nuestra historia. Muchas gracias. Tenemos a Jorge Esqueda que dice, perdón, Mauricio Oli, dice, ¿es recomendable usar todas en vez de todas o todex con X para que programas lectores de pantalla lo procesen correctamente? Todas en vez de todes, ¿qué opinan de eso? Pues yo sí lo uso, pero creo que es cuestión de qué te hace sentido a ti. Más que, como decía Minet, una lista de esto sí, un paso, 2 y 3, es qué me hace sentido a mí, porque si no me hace sentido a mí, no va a haber una congruencia y coherencia en lo que estoy diciendo y haciendo, ¿no? Entonces, yo creo que tienes que elegir lo que a ti te haga sentir que estás incluyendo. Ya de ahí es el primer paso. Creo que estamos todavía en los primeros pasos de esta evolución del lenguaje no sexista, ¿no? Porque sí es bien importante el definir el incluyente, inclusivo y no sexista, ¿no? Entonces, estamos ahorita en los primeros pasos y lo más recomendable es hacer algo que tú digas, ya lo entendí y así lo quiero hacer, porque entonces el chip cambia en tu cabeza y no tienes que estar como regresando a tu libretita de cómo era lo correcto, no lo incorrecto, lo apropiado, no lo inapropiado, ¿no? Entonces, desde eso, ¿no? Lo que te haga sentido a ti, creo que eso es lo más correcto. Y para mí, hablar de todas es hablar de todas las personas, ¿no? Gracias. Adrián Michel nos dice, ¿dónde entran las personas que no se sienten identificados ni de hombre o mujer? Me supongo que se refiere al asunto justamente del lenguaje, ¿no? A las no binarias. Al lenguaje, las personas no binarias, pues son personas no binarias. No entran en las dobles esferas los y las, pero entran en personas. Por eso, cuando decimos los y las y les, o sea, estamos como otra vez diciendo, dividiendo en binomio, ¿no? Los y las y ya. Pero cuando hablamos de les incluye, ¿no? Les informo, les comunico, ¿no? Entonces, es lo que les digo. Creo que es esta importancia de preguntarme qué me hace sentido a mí, qué entra en mi estilo, ¿no? Y qué puedo incorporar de una manera natural a mi estilo narrativo que sea invite y que no excluya. Muchas gracias. Me gusta este comentario de Jorge Esqueda que dice, estamos ante un cambio social que lleva mucho tiempo. Varias crónicas sobre la marcha de ayer en la Ciudad de México te hablan de madres con sus hijos llevados en carriolas. Y dice, ahí se hace una postgestación de personas que pensarán y actuarán y también sentirán diferente. A mí me encanta esa parte. Yo soy mamá y bueno, ayer no pude ir a la marcha, pero creo que el año que entra sin duda estaremos ahí. Y me parece muy, muy bonito, ¿no? Como ir compartiendo todo esto también ahora sí, como decimos, con las mujeres que vienen, ¿verdad? Con las personas que vienen atrás de nosotros, me refiero pues obviamente en la cuestión de las generaciones y las edades, ¿no? ¿Existe algún texto que nos puedan sugerir sobre periodismo y lenguaje sobre la diversidad? Este es un mensaje de Rosamary Carballo, portugués, no sé portugués, pero entiendo que pregunta si hay algún texto, Alexa, a Minet, que nos puedan recomendar, algún libro o algún texto sobre esto de periodismo y lenguaje para la diversidad. Pues no tengo ahorita un texto que te pueda decir a la mano, pero si dejamos tu correo, lo podemos investigar y hacértelo llegar. Súper. Una pregunta para Minet de María Concepción Estrada dice, nuestro observatorio estamos haciendo un análisis de las coberturas y lenguaje en las notas informativas de la lista. ¿Ya ven? Nos gustaría compartir con ustedes nuestros resultados. Bueno, también María Concepción, si nos quieres dejar ahí pasarnos tu correo electrónico y pues les comunicaremos, ¿no? Bueno, muchísimas personas que se conectaron de distintos países, muchísimas gracias. Mi compañera Lucía les va a compartir por ahí en el chat el link para la forma de Google. Como saben, este es el último de 4 webinarios que venimos realizando desde enero y las personas que se estuvieron conectando a los 4 webinarios van a poder recibir un certificado
de la Red para la Diversidad en el Periodismo Latinoamericano, y también quiero hacer mención que pues estos webinarios se hacen gracias al apoyo que estamos recibiendo del Centro Knight para el Periodismo en las Américas y de Google News Initiative. Y también, como saben, pues estaba programado que estuviera nuestra compañera María Teresa Juárez. Tuvimos un tema ahí técnico y bueno, pues lamentablemente ya no nos pudimos conectar, pero bueno, pues agradecerles. Déjenme ver si hay por allá alguna otra pregunta. José Segarra pregunta si envejecer no es un término discriminatorio. Qué buena pregunta. Por aquello de que hay que envejecer con dignidad, nos dicen a las mujeres a veces, ¿no? No sé si para bien o para mal, pero es una frase muy concurrida. Envejecer yo no creo que sea un término discriminatorio porque Te muteaste, Alexa. Las células envejecen, ¿no? El viejismo, ¿no? Me muteé. ¿Ya? ¿No? ¿Ya escucho? ¿Sí? Envejecer, siento yo que no es un término discriminatorio, pues las células envejecen y las personas envejecemos. El viejismo como tal, o el decir ya estoy viejo cuando tienes 15 años, eso es discriminatorio porque estamos hablando del viejismo o el edadismo, ¿no? Entonces, justamente creo que es esto, el emplear correctamente las palabras y no tenerle miedo, ¿no? al uso. Gracias. Ana Elsie Mendoza nos manda saludos desde Honduras. Dice que poco a poco se va abriendo espacios, aunque a veces sienten que retrocedemos, pues vamos avanzando. Qué alegría leer esto, ¿no? Creo que en un equipo, dice Abigail Torres, con experiencia, gente mayor y con ganas de aprender, jóvenes, está muy bien conformado siempre y cuando haya una comunicación y amplia escucha. No sé si quieres comentar algo de esto, Aminé, tú que vienes trabajando justo como en estos equipos así muy mixtos, ¿no? En cuestión de la edad, por ejemplo. Claro, yo siempre he pensado que las redacciones son muy, ¿cómo decirlo? Muy duras. Conforme vamos envejeciendo, nos van sacando de las redacciones. La verdad es que eso se ve. Particularmente en México, por ejemplo, vemos muchos jóvenes y pocas personas en edad adulta o mayor. Casi siempre optan por el freelance después de mucho tiempo. Y como bien les comentaba, yo no creo en este tema de por la edad no puedes entrar a tal o cual trabajo, pero sí la demanda determina la actividad, y creo que ahí al final se va haciendo esta separación, lamentablemente. En nuestro caso, bueno, la persona de mayor edad, digamos, lo que hacemos es, primero, la escuchamos mucho, porque también nosotros o los más jóvenes podemos tener muchas más ideas, pero valorar la experiencia previa, claro, nos ayuda a no cometer más errores de los que podríamos cometer, y también a veces muchas de las cosas que implementamos y que nos parecen súper novedosas ya se hicieron y por algo no triunfaron, ¿no? Entonces, yo sí valoro mucho la experiencia de aquellos que tienen y aquellas que tienen mucho más camino recorrido, porque esta fusión de talentos es lo que nos puede llevar a equipos de trabajo más nutridos. Amo que digas eso, Aminet, porque las personas que venimos de la generación de, no sé, que egresamos de la universidad hace 20 años, ¿no? O más, como es mi caso, híjole, pues estamos súper ávidas, muchas de nosotras, de las personas de mi generación, estamos ávidas de aprender todo. A mí se me hace maravilloso todo lo que está pasando ahorita, el uso de la tecnología, los nuevos formatos. Qué lindo que podamos hablar de perspectiva de género, qué lindo que podamos hablar de población LGBTQ. O sea, hace 20 años imposible casi mencionar estos términos, ¿no? Entonces me parece que yo celebro los avances y por supuesto creo que todo lo que ustedes nos comparten es de pues gran inspiración justamente pues para seguir impulsando todo esto. Y aquí hay una pregunta relevante justo al asunto del lenguaje, dice Arely Franco, ¿qué papel deben jugar las escuelas de periodismo en este tipo de reconstrucción del lenguaje? Es súper pregunta porque también es algo que yo me cuestiono mucho, ¿no? Y en la academia, ¿qué hacemos para empujar esto? ¿Alexa? Pues yo diría visibilizar la necesidad de la comprensión de términos y conceptos como perspectiva de género en periodismo, ¿no? Como los dan en el periodismo especializado, que si el rosa, salud. Así debería haber una clase que cómo escribir con perspectiva de género, cómo escribir con visión interseccional, cómo
visibilizar los derechos humanos, ¿no? Y desde ahí, pues ya vas como adquiriendo una ética con perspectiva de género. Yo creo que tendrían mucha relevancia si desde jóvenes nos empezaran a meter estos conceptos y a socializar desde la conciencia y prendiendo estos switches, ¿no? Porque es mucho más sencillo cuando me importa y digo, claro, me entra perfecto la necesidad, como el ejemplo de Julia, ¿no? De la niña en la escuela, que si yo te digo, tienes que hacerlo porque, yo no tengo que hacer nada, ¿no? Entonces, desde el invitar y desde el cuestionar y desde prender este switch, yo creo que ahí está la gran... Muchas gracias. Nuestra compañera Andrea Medina, quien ha estado con nosotros en varios paneles sobre personas con discapacidad y también es parte de la red, nos explica, los lectores de pantalla tienen problemas cuando se incluye la arroba o X en medio de una palabra, como todos con arroba o todos con, perdón, no lo puedo pronunciar, con X, no tienen problemas, pero no tienen problemas con todes. Qué importante esta aclaración que nos hace Andrea Medina. Muchas gracias, Andrea. Usar todes puede ser complejo para personas con discapacidad intelectual. Ahí la respuesta justo a esto que nos compartían hace rato la pregunta, ¿no? Y bueno, también ahí en pantalla están viendo ustedes el link para la forma de Google que hay que llenar para si han estado en las 4 sesiones. Muchísimas gracias. Creo que ya no tenemos aquí otras preguntas más que pues agradecimientos y nuestro agradecimiento también pues para ustedes que nos acompañaron durante poquito más de 1 hora. Me gustaría, si es posible, Aminet y Alexa, que nos den unos últimos piensos, una conclusión, algo que nos quieran compartir, que por allí se nos haya escapado platicar el día de hoy. ¿Quieres empezar, Aminet? Sí, solamente atreverse, no hay más. O sea, hay que atrevernos, dar el paso y si nos equivocamos, admitirlo. Nosotros, como bien lo decía en la lista, nos hemos equivocado muchas veces y hemos salido. Como líder de equipo me toca salir a decir, hola, nos equivocamos, nos echamos para atrás y usted disculpe, pero creo que esa manera de ser transparente, de ser honestos y de transparentar que estamos en un proceso de reconstrucción y construcción de un medio, creo que ayuda muchísimo. Y si pueden, sigan a la lista en nuestras redes sociales, en el sitio es la-lista.com, ahí sigan el trabajo que estamos haciendo y pues nada, muchas gracias por el tiempo, por acompañarnos hoy. Mil gracias a ti, Aminet. Y bueno, me encanta también esto que dices de prueba y error, ¿no? Creo que la era digital nos permite justo hacer eso, que no nos podíamos permitir hacer en la época análoga, cuando ya se imprimía y salió al aire y ya salió al aire, ¿no? Pero qué maravilla que la era digital nos permite, pues yo digo que la prueba y error y me encanta que cierres con eso de hay que atrevernos, hay que impulsar el cambio e impulsar como periodistas, pues que todos somos, todos somos iguales, tenemos los mismos derechos y tenemos todo el derecho de ser representados en los medios de comunicación. Alexa, gracias. Te escuchamos. Pues nada, solo cerraría con que recordemos que diversidad viene de diversitas, que significa variado, ¿no? Y que la inclusión es justamente diseñar productos, espacios, textos que no excluyan a nadie, ¿no? Entonces, pues si esta invitación, retomo lo que dice Aminet, atrévanse, ¿no? Tomen esta decisión y pues como todas las personas empezamos a caminar dando pasitos y nos caemos y así encontramos el equilibrio, es esto, ¿no? No querramos empezar a conquistar el Everest, sino empecemos a caminar, a trotar, a correr, a brincar, a bailar hasta que lo gocen, ¿no? Entonces el lenguaje es un gozo y el lenguaje es realidad, ¿no? Entonces aquí tenemos la oportunidad de representar desde una manera consciente la diversidad que hay, ¿no? Entonces eso, una invitación a prenderse el switch y de ponerse las gafas violeta. Pues ahí está, ¿no? Vamos a proponernos prender el switch y tener esas gafas y usarlas de manera permanente en todo lo que hacemos en esta construcción que hacemos los periodistas, las personas que trabajamos que tenemos pues el honor y también la responsabilidad de estar en esta industria. Y pues mil gracias de verdad por acompañarnos. Creo que cerramos esta serie de 4 webinarios con broche de oro. Pues gracias Aminet, gracias Alexa, invitadísimas para que sigan participando con
En la Red para la Diversidad en el Periodismo Latinoamericano, nuestro esfuerzo, como mencioné al inicio, ¿no? Nos enfocamos pues no solamente en diversidad sexual, perspectiva de género, pero también en las personas con discapacidad, en la población migrante, y nos importa mucho justo esto, la interseccionalidad que existe entre todos estos grupos. Yo siempre digo que pues que le solíamos decir a las minorías, en realidad pues no son las minorías, son grupos que no han sido visibilizados, pero que si sumamos a todos estos grupos, pues hacen la gran mayoría. Entonces tenemos una gran responsabilidad de hacer coberturas más inclusivas y por supuesto también de provocar e incitar en nuestras redacciones a hacer redacciones más incluyentes. Mil gracias por estar con nosotros el día de hoy, y pues estamos en contacto, y pues ahí tienen en pantalla el @redipelatam, por favor síganos, también para que, bueno, estemos ahí. Seguramente pronto les estaremos anunciando más actividades. Mil gracias, buenas tardes. Gracias, Aminet, gracias, Alexa. Gracias.